Para los que son visita, nosotros ya llevamos algunos meses estudiando la carta, el libro de Primera Corintios, que es probablemente la segunda carta que escribió Pablo a estos hermanos y hermanas de manera específica para esta ciudad griega llamada Corinto. Y Pablo aquí hoy día, nosotros vamos a ver, sigue entregando consejos para temas que son muy específicos, para situaciones que son bien particulares de la iglesia y que estaban pasando en esa iglesia de Corinto. Y en eso tenemos que tener ojo. Muchas veces tomamos el consejo de Pablo, como el de hoy, y si no hacemos una correcta interpretación del texto, entonces como que no sabemos muy bien qué hacer con él, porque la situación que da Pablo no pasa en nuestra iglesia, por ejemplo. Entonces, si no pasa la situación, ¿cómo aplicamos el consejo? Pero lo que nosotros tenemos que hacer entonces es hacer una lectura adecuada para poder entender qué es lo que el Señor quiere comunicar por medio del texto para nosotros hoy día, ¿verdad? Y entonces vamos a leer el día de hoy el capítulo 8 y a partir de allí veremos cómo el consejo del apóstol nos puede servir a nosotros hoy. Primera de Corintios, capítulo 8. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Ustedes pueden leerla en la Biblia que tienen en manos o también se va a proyectar en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 8 dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que, cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios y no somos peores por no comer, ni mejores por comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer con lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si la comida va a hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto es que en los cultos a los ídolos, lo que se acostumbraba
porque no sé si les pasaba a ustedes, pero yo antes tenía la impresión de que el animal sacrificado, como que había una fogata gigante y tomaban el animal arriba de la fogata, ¿verdad? Pero lo que se acostumbraba es que una parte pequeña del animal, muchas veces la cabeza, era el animal sacrificado era quemado, o era literalmente quemado en el altar. Pero no un animal, una parte pequeña de un animal. Otra parte era consumida por los sacerdotes, por las personas que administraban y trataban y trabajaban en el templo, digamos así. Y una tercera parte era vendida al pueblo, donde en la carnicería de al lado del templo, literalmente, o en la carnicería de más allá o de más allá. Lo otro también que se hacía o que se podía hacer era un banquete, fuera público o privado. Entonces, por ejemplo, la persona que llegaba con el animal era trozado, una parte se quemaba en el altar, la otra para los sacerdotes, y lo que queda, esta persona invitaba a muchas personas, amigos, y hacían una gran comida. Y eso era muy acostumbrado y era muy común que todos participaran en estas comidas. Entonces, el problema es que era prácticamente imposible vivir en una ciudad griega como esta, siendo cristiano, sin que todos los días no se preocuparan por la carne que consumían, porque no tenían cómo saber si los alimentos habían sido ofrecidos a ídolos o no. Frente a esto, a esta situación, para algunos cristianos de la ciudad, la cosa no era ningún problema. No hacían de esto una preocupación. Ellos tenían la conciencia de que su conocimiento, de que los ídolos no eran ídolos y no tenían ningún poder, ¿verdad? Bueno, ellos tenían esa conciencia de un conocimiento superior que les había enseñado que los dioses paganos simplemente no existían y que por lo tanto un cristiano, una cristiana, podía comer carne que hubiera sido sacrificada a un ídolo sin que eso le trajera ningún tipo de problema, sin que eso no le trajera remordimiento. Ay, estoy pecando, no estoy pecando, voy a comer esto después. Capaz que estos dioses, ¿no? Este ídolo me venga a cobrar algo. Si como de esta carne estoy haciendo algún tipo de pacto con él. Bueno, estos hermanos decían no, porque sabemos que Jesús es superior a los ídolos y entonces no tengo problema en comer esta comida. Como respuesta a estos primeros hermanos, que se consideraban superiores en conocimiento, Pablo dice que habían otros cristianos que toda su vida hasta ese momento habían sí creído en los dioses paganos y respetaban a los dioses y les daba importancia a los dioses. Y dice Pablo que esas personas más débiles, o la palabra también puede ser traducida como frágiles, la palabra griega, bueno, esas personas no podían estar completamente tranquilas frente al hecho de que un ídolo era para ellos algo importante. No se podía ignorar, aunque ellos escuchaban en la iglesia que esos ídolos eran falsos. Entonces, cada vez que ellos participaban de una comida o comían de un alimento, de una carne que había sido ofrecida a los ídolos, o que comían de este animal que había sido sacrificado a los ídolos, tenían remordimiento en su conciencia y, lo voy a decir así, sufrían por el miedo y la culpa de estar pecando. Voy a rescatar hoy día de este pasaje 3 puntos y eso es lo que quiero compartir con ustedes de manera muy breve. Primero, debemos ser conscientes de la existencia de la debilidad
en la iglesia. El cristianismo no es una magia, no es algo que alguien hace ¡puf! Y uno, ay sí, soy completamente nuevo, ya todas las cosas pasaron. El cristianismo es un proceso que vivo y que muchas veces lo vivo durante toda mi vida. Porque alguno de nosotros puede levantar la mano y decir, no, pastor, yo ya soy perfecto, la verdad. Yo estoy aquí, pero no sé por qué el Señor no me ha llevado, la verdad. Porque ya lo sé todo. Tengo la sabiduría de Dios, tengo el conocimiento de Dios. Ni me acuerdo la última vez que pequé. ¿Alguien? Entonces, todos estamos en un camino, pero en diferentes etapas. Unos van un poquito más adelante, otros irán un poquito más atrás. Pero la verdad es que en medio de esta caminata, lo que es inofensivo para una persona puede que no sea para otra. Puede que uno se considere suficientemente fuerte para resistir alguna tentación, la que venga a la mente de ustedes en este momento. Pero puede que para otro esa misma tentación sea algo terrible, que le consume la vida. Entonces, hay cosas que puede que no sean tentación para nosotros, pero puede ser de las más violentas para otra persona. Y por lo tanto, y eso es lo que dice Pablo, al considerar si podemos hacer algo o no hacer, nosotros debemos considerar no solo cómo nos afectaría a nosotros, sino también a los otros. ¿Se fijan? Pero también tenemos que entender que somos personas diferentes unas de las otras. Y entonces somos llamados a amarnos, a tolerarnos. Porque yo no puedo asumir que en esta barca con Jesús todos son igual a mí, piensan igual a mí, les gusta la misma liturgia que me gusta a mí, se visten igual a mí, les gusta la misma comida que como yo, etcétera, etcétera, etcétera. Los ejemplos podrían estar acá, pero digamos así, en la barca con Jesús, a unos les gusta la música rock, a otros les gustarán los himnos. ¿Qué hacemos? El que gusta la música rock, ¿echa de la barca al que le gustan los himnos? ¿O el que le gustan los himnos, echa de la barca al que le gusta la música rock? ¿O por medio del amor de Cristo conviven los dos en la misma barca, cuidando uno del otro? 2. No todos tenemos la misma percepción de las cosas. No todos tenemos la misma percepción de las cosas. Miren, hay una diferencia entre conocer y no conocer. Algunos tienen un conocimiento mayor del Señor que otros. Pero fíjense, en estricto rigor, no hay cosas que en sí mismos sean profanas. Vean lo que pasó acá en el texto. No es profano comer la carne. Es el pensamiento, la conciencia de algunos
que sienten que están pecando al hacer eso. Porque tiene una percepción distinta de otros hermanos. Entonces, lo que cambia es la percepción de nosotros frente a las cosas. Pablo lo dice acá. El tema del texto no es comer o no comer. El tema es que tenemos que tener cuidado de usar nuestra libertad sin que me importen los demás. Porque el razonamiento de algunos cristianos corintios era que ellos ya tenían la conciencia, ¿no es cierto?, de que un ídolo no era nada. Los conocimientos que ellos tenían estaban por sobre esa duda. Pero siempre hay un cierto peligro en el conocimiento, porque el conocimiento puede hacer que las personas se tornen arrogantes y se sientan superiores a los demás y miren por encima del hombro a los que son más frágiles que él. Entonces comen y llega el otro, oh, ¿y vas a comer eso? ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Está rico? No, pero es que mira, yo sé que... Ay, a ti te falta madurar, hombre. Hermano querido, voy a orar por ti. Y el otro está transpirando mientras te ve comiendo. Queridos, queridas, nuestra actitud debería estar gobernada no por la idea de nuestra superioridad en materia de conocimientos, sino por nuestra simpatía y amorosa consideración para con los demás. Porque puede ser que por amor de ellos debamos abstenernos de hacer o decir ciertas cosas que, aunque sean muy legítimas, pueden dañar al otro. Tres, debemos cuidarnos mutuamente. A los débiles no se les puede pasar por encima. A los débiles hay que protegerlos. Porque si los tratamos en amor, lo más probable es que algún día él deje de ser débil. Pero si los cuidamos y nos protegemos mutuamente. Miren, nadie tiene el derecho a permitirse un placer o reclamar una libertad que pueda traer prejuicios a otra persona. Puede que uno tenga la capacidad para mantener ese placer, digamos así, dentro de ciertos límites. Pero uno no debe pensar solo en sí mismo. Uno también tiene que pensar en el hermano que es más débil. Porque una actitud que puede traer ruina a una persona no es un placer. ¿Saben qué es? Es un pecado. Queridos, queridas, miren, no podemos usar nuestra libertad para hacer lo que queramos y menos para atropellar a los demás. Así que, ojo, al cristiano no le es suficientemente, no le es suficiente saber qué es lo que hace o saber que lo que hace es correcto o incorrecto. La responsabilidad de nosotros es que nos preguntemos si nuestras acciones aportan al crecimiento o no de nuestro prójimo. ¿Y saben por qué? Porque lo único que siempre edifica es el amor. Fíjense, Pablo aquí no niega el valor del conocimiento.
pero exige que se dé prioridad al amor. Así que yo quiero hacerles una invitación. Usemos el amor como medida para vivir la vida. Usemos el amor como medida para vivir la vida. El que pone su forma de vivir por sobre los demás corre el riesgo de hacer el mal, porque delante del Señor todo debe estar intermediado por el amor. Entonces, porque amo, actúo siempre pensando en beneficio a los demás, buscando el bienestar comunitario, dejando, si es necesario, mis voluntades a un lado por amor a los demás. ¿Y por qué? Porque somos responsables unos de los otros. Amar, hermanos, hermanas, muchas veces, por ejemplo, es callar y no expresar nuestras opiniones si es que éstas pueden herir a otros, por ejemplo. Mira, yo tengo la razón, aunque te duela. Amar es muchas veces restarse para que otros puedan mostrarse. Amar es respetar sin imponer nuestra forma de pensar a los demás. Amar, queridos, queridas, es aceptarnos. Así que amemos, ojo, incluso en medio de nuestras diferencias. Amar es cuidar. Cuidemos unos de los otros. Y voy a tomar la libertad de dar un consejo que no está en el pasaje. Este consejo no es de Pablo. Entonces no busquen en el texto que leímos porque no está. Pero tiene que ver con el cuidado hacia los otros. Almuerzo familiar. 2 esposas. Ay, ¿sabe qué? Últimamente me di cuenta que empezar a roncar. Comentario de la esposa número 2. Uy, mi marido, si tuvieras cómo ronca, es una cosa terrible. Si yo no puedo dormir en las noches. Y el marido está así. Pésimo se siente. Mamá número 1. Mi hija está terminando la universidad con unas notas increíbles. Yo estoy muy contenta. Mamá número 2. Mi hija es un desastre. Yo no puedo hacer con que estudie, peleamos todo el tiempo, es un irresponsable para mí que va a reprobar todos los ramos de este semestre. La hija está al lado. Sí. Entonces, un mes después, esa mamá dice a su hija, vamos a un almuerzo a la casa del tío tal. No, mamá, me quedo en la casa. Me quedo en la casa mejor. ¿Sí o no? Porque ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? Entonces, tenemos que tener cuidado de no exponer a los otros. Y si hablamos de alguien, es para hablar bien. Miren,
Miren cómo cambia la cosa. Marido número 1. No, a mí no me gusta cocinar, me carga la cocina. Ahora, estamos dando ejemplos, digamos, ficticios, pero que sean reales, ¿no es cierto? O sea, no es que vas a inventar solo porque vas a halagar a alguien, pero no me gusta cocinar. Y entonces la esposa dice, sí, no le gusta cocinar, pero cuando cocina, oh, le queda espectacular, es rica su comida. ¿Y cómo se siente el marido? Ese día capaz que hasta llegue a la casa a cocinar. ¿No es cierto? Volvamos a las dos mamás. No, mi hija está terminando increíble el año, ¿no? Si viera sus notas, nada que decir de mi hija. Mamá número 2. Sí, que bueno, yo realmente te felicito. A mi hija le cuesta un poco más, le cuesta. Pero yo sé que ella da duro y con esfuerzo, y ella sabe que cuento con mi ayuda. Así que, si todo funciona bien, vas a terminar bien igual este año. Cambia la cosa. Cuidar. Amar es cuidar. Y esto que yo digo, estos comentarios que hago, son acuerdos que uno puede hacer. Porque a veces, incluso sin que nos demos cuenta, exponemos a los demás y se sienten avergonzados y se van con una piedrita en el corazón, como dicen, y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta de que herimos. ¿Se fijan? Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de tener conciencia siempre de que debemos cuidar a los demás. Cuidar a los demás. No seamos hirientes con los demás, todo lo contrario. Si vamos a hablar de una persona, que sea para dignificar, alabar y exaltar a los demás, incluso en las pequeñas cosas. Por eso me atreví a salir del guión y dar estos ejemplos tan tontos. Ahora, por último, antes de terminar, fíjense qué interesante. Al débil hay que enseñar. Porque hay gente que conoce y gente que no conoce. Ok. Pero el ideal para todos es que todos conozcan. Porque claro, nosotros debemos cuidar de los que no tienen conocimiento, sí. Espero que les haya quedado claro. Pero ¿cómo se resuelve el problema del que no tiene conocimiento? Enseñándole. Entonces, a los débiles también debemos enseñar. ¿Por qué? Para que todos, juntos, juntas, podamos crecer, aprendiendo unos de los otros y ministrando unos a los otros en amor. Imagínense la persona que es débil, que es frágil. No se le puede decir nada, porque, ay, no, no, a esta hermana nosotros conocemos, no, ella es muy delicada, mejor no decirle nunca nada. Flaco favor le estamos haciendo también. Entonces, de alguna forma debemos tomar a nuestra hermana que es débil y traerla a nuestro lado y hacerla en amor, en cuidado, que ella camine con nosotros. Imagínense, este es el grupo de los... No, para que yo no me ponga en el grupo de los superiores. Allá está el grupo de los superiores y aquí está el grupo de los débiles.
Entonces los superiores dicen, vamos, sí, pero ellos no, ellos que se queden acá nomás, pues, si son débiles. Y se van los superiores. Es que hay que cuidarlos, entonces mejor ni les hablemos. ¿No debieran los superiores acercarse a los débiles y decir, de a poquito, mira, ven, camina conmigo? Mira, puedes también pasar por este lugar. Es que me da miedo, las piedras me dan miedo. No hay problema, yo te voy a enseñar a pisar en las piedras. Es que la oscuridad me asusta. No te preocupes. Yo tengo una linternita acá, mira, y con la linternita alumbra poquito, pero alcanza, mira. Es que tengo miedo, te abrazo. Ven, hermano, ven, hermano. Yo te voy a enseñar a caminar. A los débiles hay que enseñar. Solo así, queridos, queridas, vamos a ir creciendo en comunidad, en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no vamos a ir a ningún lado, la verdad. Entonces, esa es la invitación de hoy día. Cuidar es amar. Pero cuidar también es enseñar. De a poquito, a la velocidad de él, a la velocidad de ella. Para que juntos vayamos creciendo en la vida cristiana. Amén. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu amor cubre todas las demás cosas. Te damos gracias, Señor, porque en ese sacrificio de cruz, tú nos diste la mayor prueba de amor de toda la historia, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor. Pero también ayúdanos a amar a los demás, a tolerarnos porque somos muy diferentes unos de los otros. Ayúdanos a actuar en compasión con el débil, con el frágil. Y danos también la sabiduría para poder enseñar a los demás. Nosotros sabemos, Señor, que la vida cristiana no se vive a solas, se vive en comunidad. Así que enséñanos, Señor. Cuídanos, Señor. Sé tú con nosotros y limpia nuestros corazones, Señor. Danos tu mente para que nosotros podamos actuar con los demás como lo harías tú. Como lo harías tú. Por favor. Por favor. ¿Saben, hermanos, hermanas? De hecho, nadie debe creerse superior a los demás. Porque alguien viene atrás tuyo, pero alguien va delante tuyo también. Superior a los demás, solo el Señor. Solo el Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Clamamos a Él. Vivimos la vida de manera desesperada, tomados de su mano, buscando su presencia, para que de esa manera podamos seguir creciendo. No hay otra manera, no hay otra forma. Y a veces tengo la impresión, de hecho, y lo he dicho otras veces, que el Señor es más misericordioso con los demás de lo que muchas veces nosotros mismos somos. ¿Por qué?
porque nos creemos superiores. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Que nos ayude, que nos dé la conciencia adecuada para vivir. Cantemos.